Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Bien, amados, vamos a continuar con esta preciosa enseñanza que estamos considerando hace unos domingos atrás acerca del fruto del Espíritu. Como ustedes saben, los que se han podido congregar domingo tras domingo, hemos comenzado desde el primer versículo que leí hoy, el versículo 13, donde se habla de la libertad en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo, y cómo está allí la amonestación del apóstol para no usar esa libertad que Dios nos ha dado para dar lugar a la carne. Más adelante, hermano, el apóstol escribe o nos describe acerca de esa lucha que hay en el corazón de cada cristiano, la lucha entre el espíritu y la carne. En palabras del apóstol, como él lo describe aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto describe la fuerza, la intensidad de esta lucha. La carne mora en nosotros, el Espíritu Santo también mora en nosotros, los que hemos creído, los salvos, los redimidos. Esta lucha no la tiene el inconverso, porque esta lucha, como lo describe este versículo, es entre la carne y el espíritu, o entre el espíritu y la carne. Los inconversos no tienen al espíritu, por lo tanto esta lucha no está en ellos. Y no está en ellos porque ellos son 100% esclavos de la carne, esclavos de sus pasiones y deseos. Ellos beben iniquidad, dijo un pastor, como beber agua. Ellos no resisten su impulso a pecar. Quizás a temprana edad su conciencia fue golpeada y sintieron la culpa de su pecado. Pero a medida que avanzan los años, uno se vuelve un pecador más sin vergüenza. Pierde la vergüenza y se vuelve un pecador sin vergüenza. No se avergüenza de lo que hace, justifica lo que hace, defiende lo que hace. Usted ve hoy, hermano, cómo la humanidad en su rebelión contra Dios, en su mentalidad depravada, en su mentalidad oscurecida por el pecado, alabado sea el Señor, defiende y justifica su manera pecaminosa de vivir. Apela a los gobiernos, apela a las leyes y ha encontrado resultados favorables. Usted ve cómo hay gobiernos y leyes defienden la injusticia y defienden el pecado, defienden la corrupción moral en la sociedad humana, defienden los valores que son contrarios a Dios, a la piedad, a la pureza, a los principios santos y sanos que Dios estableció desde el principio. Es una sociedad corrompida que no ama a Dios, que aborrece a Dios, que ama su pecado, que se ama a sí misma, pero que Dios no está en sus caminos, no está en sus pensamientos, no está en sus decisiones, no está en sus planes, en absoluto. No quieren nada de Dios. Se niegan en sus corazones a reconocerlo y entonces prefieren creer cosas como Dios no existe para justificar su rebelión, para callar quizás su conciencia o para darle libertad a la licencia, a la lujuria, al desenfreno. Porque es verdad, óigame lo que le voy a decir, si supuestamente Dios no existiera, ¿quién puede condenar al hombre por su pecado? Es más fácil tener una conciencia que diga Dios no existe para el pecador. Pero el pecador, hermano, en su interior, en su conciencia, la Biblia habla de la conciencia y dice que nos acusa o nos defiende. Y que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. De tal manera que ningún hombre, ninguna mujer es inexcusable delante de Dios. Alabado sea el Señor. Hace poco escuché en un programa acerca de un hombre que justificaba su homosexualismo y él decía, es que yo desde que recuerde siempre he sido así. ¿Por qué Dios me va a condenar si Él me hizo así? Esa es la forma en que él justifica su condición pecaminosa. Y perdóneme, hermano, no estoy discriminando, estoy diciendo lo que la Biblia enseña. No es el concepto de Ricardo Villamizar, es el concepto bíblico. Es lo que Dios dice, no lo que un pastor dice. Dios dice que el homosexualismo, el lesbianismo es pecaminoso y que son pecados que condenan. Alguien pudiera decir, yo desde niño he sentido inclinación a robar, Dios me hizo así porque me va a condenar. Alguien pudiera decir, yo desde niño he sentido inclinación a mentir, toda la vida he mentido, mi vida ha sido una mentira entera porque Dios me va a condenar. Alguien pudiera decir, toda mi vida he sido un adúltero, un fornicario, desde temprana edad fui cautivo de la lujuria y de la concupiscencia. ¿Por qué Dios me va a condenar? Porque Dios me hizo así. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿cómo te iba a hacer
con esa inclinación perversa. Espera un momento, quiero que medites en algo. Cuando Dios creó todas las cosas y como corona de su creación creó al hombre, la Biblia dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Hasta ese momento, digámoslo así, no hay nada de perversión en el hombre. Dios ha creado al hombre. El santo ha creado a un ser santo. Amén, sin pecado, porque el hombre hasta ese momento no había pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando culmina la creación, la Biblia dice que vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que había creado era bueno en gran manera. Y usted sabe el concepto de Dios de lo que es bueno. Ciertamente no creo que tenga nada que ver con el pecado. Si Dios hubiera considerado una inclinación perversa en el ser humano que creó, no habría podido decretar en su palabra o declarar todo lo que ha hecho es bueno. Pero Dios creó a un hombre perfecto, a un hombre santo, sin inclinaciones pecaminosas. Es un misterio cómo el pecado entró en el mundo, pero sabemos que entró. Sabemos que antes de que Adán y Eva pecaran en el huerto del Edén, ya Satanás había pecado. Y Satanás se constituyó en el tentador. Sabemos de la historia de la tentación en el huerto. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, sin pecado. Dios declaró todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Y lo que es bueno ante los ojos de Dios es recto, es conforme a su voluntad. ¿Por qué creen ustedes que Adán y Eva podían tener comunión cara a cara con Dios y después del pecado no? Porque no había pecado en ellos. Dios creó, ellos son, hermano, un ejemplo, por decirlo así, como dijera yo, es lo representativo de la raza humana. Cada vez que un ser humano nace, cuando usted nace, cuando yo nací, Dios no me creó a la forma en que creó a Adán y Eva, ¿no? Un nuevo acto de creación similar al que se describe en el huerto del Edén, no. Ya había un proceso natural, biológico que Dios estableció, ¿verdad? Cuando llamó al primer hombre y a la primera mujer, los casó. El primer matrimonio fue oficiado en el huerto del Edén y el ministro fue Dios mismo. Unió a ese hombre con esa mujer. Alabado sea el Señor. Y luego por el proceso biológico natural les dijo: fructificad, multiplicaos, henchid la tierra, o sea, tengan hijos. Y sabemos cómo es el proceso natural y biológico para que los hijos vengan a este planeta, a esta tierra, vengan a la existencia, por decirlo así. Poderoso es el nombre del Señor. Cristo vive, amén, amada iglesia. Pero que en el huerto del Edén, amados hermanos, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que es una representación de la raza, del género humano, no hay imperfección en ellos, no hay inclinación pecaminosa, no hay perversión en ellos. Esto viene después de la caída. Después de la caída. Después de la caída, el pecado entra. Con el pecado entra la muerte. Y con el pecado entra la corrupción en la naturaleza humana. Se corrompe el ser humano en su pecado. Y el efecto del pecado es tal que corrompe la mente, corrompe el corazón, los deseos. Y usted ve que inmediatamente después empiezan a ver cosas tremendas en las mismas páginas de las Escrituras. En el seno de la primera familia estaba ya el primer asesino, el primer homicida, Caín. Luego, hermano, de esa descendencia pecaminosa, porque ya el pecado ha entrado. La Biblia dice que en Adán todos pecaron, sencillamente él representa la raza, y en Adán todos pecaron. Y todo ser humano que nace desde entonces nace pecador. Como alguien dijo, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa naturaleza ya viene en el niño que nace. Y siempre insistimos, de ahí la gran responsabilidad, en particular de los padres cristianos que conocemos estas verdades de Dios. Mira cómo educas y crías a tu hijo, porque en potencia él es un pecador, es una pecadora. Y el pecado cualquier día se puede desbordar, se puede salir de control y te va a amargar la existencia. Y vas a gritar horrorizado cuando veas cómo el pecado desfigura la vida de tu hijo y de tu hija, aunque tú eres cristiano. Entonces ese hijo, esa hija necesita que tenga una experiencia de salvación.
Porque el único que nos puede libertar del poder y el control y el dominio del pecado es Jesucristo. Pero yo te pregunto, ¿mora Cristo en el corazón de tu hijo? Si no estás seguro de que Él mora en el corazón de tu hijo, asegúrate. Y si tú sabes que Él no mora en el corazón de tu hijo, cualquier cosa puede suceder. Y no quiero hablar negativamente. Pero entonces, de eso la oración continua de los padres y en las lágrimas, el ayuno, el clamor a favor de la salvación de un hijo, de una hija, hasta que esa salvación llegue a su vida. Hasta que Cristo le dé un nuevo nacimiento, como te lo dio a ti y me lo dio a mí un día. A su nombre sea la gloria. Y dale todo el mejor ejemplo que pueda. No eres perfecto, no eres perfecta. Sin duda no lo eres, no lo somos. Y podemos fallar. Pero aún a nuestros hijos podemos decirle: hijo, perdóname, no te di el ejemplo piadoso que te debo dar. Nuestros hijos admirarán si un padre se acerca humillado y con lágrimas quizás y le dice: hijo, en esto que hice no me parecía en nada Cristo. Perdóname, hijo. Este no es el ejemplo que te debo dar. Perdóname. Porque mi ejemplo te puede hacer mucho daño, como también te puede levantar y edificar si es un ejemplo piadoso, si es un ejemplo cristiano. Mira qué gran responsabilidad tenemos nosotros los padres de familia. Nosotros somos los educadores de nuestros propios hijos. Ellos están en nuestras casas desde que nacen, a menos que seamos esclavos de esta sociedad que hoy aleja hasta las madres de sus hogares y son otros los que terminan criando nuestros hijos. No debería ser así. No debería ser así. No hay excusa. Un alma de un hijo vale más que un salario. Y yo sé que vivimos en una sociedad, hermanos, donde a veces obliga, presiona a que papá y mamá salgan de la casa porque si no, no comen. Pero yo digo, hay que orar y pedir a Dios mucha ayuda, porque si hay alguien que es responsable por la salvación y la educación moral y espiritual de un hijo, no es el abuelo ni la abuela, ni mi suegro ni mi suegra, ni mi tío ni mi tía, soy yo mismo. Soy yo mismo. Y si tú quieres ver el fruto y gozarte el día de mañana, viendo en tu propio hijo, en tu propia hija, el fruto de tu esfuerzo, entonces esfuérzate y sacrifícate por él. No dejes esa responsabilidad a otros, es tu responsabilidad. Y como es tu responsabilidad, te traerá honra y gozo un día o te traerá tristeza y dolor, cualquiera de las dos. Eso depende, amada iglesia, cómo tú y yo eduquemos, ¿verdad? Nos entreguemos a esa tarea. ¿Cuánto damos gloria a Cristo, amado hermano? Pero el ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, volviendo atrás a lo que dijo este hombre, que yo desde niño siento esa inclinación y entonces Dios me hizo así. No se trata de que Dios te hizo así. Quizás han habido circunstancias, quizás hubo situaciones, como conocemos muchos casos, hasta de violaciones a muy temprana edad, que fueron un atropello, un abuso diabólico, hermano, que corrompió la mente, el corazón de un bebé, de un niño. Alabado sea el Señor. Malos ejemplos, un hogar entregado a la impureza, ¿verdad? Que pervierten desde muy temprana edad, que despiertan inclinaciones pecaminosas en la vida de un niño, de una niña, que tuercen su camino, que la persona llega a creer, alabado sea el Señor, que ese es Él, que ese es su destino, que así es la vida, que nació para hacer eso. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Si uno habría que preguntarse en qué ambiente fue criado, qué circunstancias golpearon la vida de esta persona para que diga esto. Yo me afirmo en lo que dice la Escritura. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Yo me afirmo en lo que dice la palabra en Romanos, cuando llama a estos pecados, no pecados naturales que se practican por naturaleza, más bien lo llama como pecados contra naturaleza. Contra naturaleza. Eso no es lo natural. Eso no es lo normal. La Biblia lo dice claramente. Y también la Biblia dice que los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, en Corintios menciona específicamente ni los afeminados, ni los que se echan con varones, definiendo allí claramente el concepto de lo que es el homosexualismo en el caso de los varones, pero también está incluido el concepto del lesbianismo. También, porque la Biblia habla en Romanos capítulo 1 de que las mujeres dejaron el uso natural del varón. Oiga, lo natural es
Lo natural de una relación sexual es entre varón y mujer, no entre mujer y mujer, ni entre varón y varón. Eso es lo anormal, eso es lo que es contra naturaleza. Entonces la Biblia dice que cuando el ser humano se corrompió, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, en semejanza de hombres. Describe la idolatría más pagana, más profunda, la cual se entrega al corazón del ser humano, porque algo tiene que adorar el ser humano. El ser humano nació para adorar, alabado sea el Señor. Y si no adora la fuente correcta, por decirlo así, a quien correctamente tiene que adorar, se desvía en una idolatría que lo deprava, que lo pervierte, que lo hunde en perversión, en depravación, en oscuridad moral y espiritual. El hombre y la mujer que adora a Dios, alabado sea el Señor. ¿Sabe, hermano, ahora que menciono esto? ¿Sabe cuándo el hombre y la mujer pueden llegar verdaderamente a adorar a Dios? Cuando conocen a Dios. O más bien cuando Dios llega a nuestras vidas. Antes de conocerle, usted adoraba a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Yo tampoco. Antes de que Él llegara a nuestras vidas, éramos capaces, podíamos nosotros elevar adoración al Dios del cielo, en verdad, en santidad, en pureza, de adentro de nuestro ser. No, en absoluto. Adorábamos cualquier otra cosa, no a Dios. Eso se lo debemos ahora a la obra de gracia que ha obrado Dios por su Espíritu Santo, para que podamos hoy día adorar a Dios en espíritu y en verdad, y ser adoradores de Dios, porque le hemos conocido. ¿Cómo adorará el hombre y la mujer a un Dios que no conoce? Eso le va a pasar, como describe el libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas y vio tantos altares a diferentes dioses, supuestamente, en la más oscuro paganismo e idolatría, y encontró uno que decía al Dios no conocido, porque cada altar tenía su nombre, y encontró uno, para sorpresa del apóstol, que decía al Dios no conocido. Y alguien dijo: qué tremenda la idolatría de los hombres más elevados de pensamiento en su época, los griegos, los filósofos griegos. Adoraban cualquier ídolo, pero ahora, por si acaso nos faltare uno al cual todavía no conocemos, vamos a dedicarle un altar y vamos a colocar sobre ese altar al Dios que no conocemos. Qué tremendo. Y Pablo toma esa inscripción y dice: a ese Dios que ninguno de ustedes conoce, porque si lo conocieran, no estarían entregados a esta idolatría. A ese Dios que creó los cielos y la tierra, que no necesita que manos de hombre lo honren, ni un templo donde morar, porque Él llena toda la tierra. A ese Dios les quiero presentar, oh atenienses. Ese es el Dios que juzgará un día al mundo con justicia por el varón al cual ha escogido, el cual ha designado. Pero ahora llama a todos los hombres a que se arrepientan, pasando por alto los días de vuestra ignorancia. Ahora Dios dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria, en Jesucristo el Salvador. Ese mensaje sigue para hoy, hermano. Hoy la humanidad todavía sigue entregada a un paganismo, a una idolatría. Creen cualquier cosa. Algunos dicen: yo no creo en ningún Dios, pero el Dios de ellos son ellos mismos. Son los más grandes idólatras, son los más grandes egoístas. Ellos no quieren responder por nada y ante nadie. Son rebeldes por naturaleza. Son ley para sí mismos. Son pecadores empedernidos, en abierta rebelión contra Dios. Lo niegan, lo blasfeman, lo rechazan. Pero un día tendrán que dar cuenta a ese Dios. Alabado sea el Señor. No podrán escapar de Él. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios llama hoy al arrepentimiento y le dice al pecador: arrepiéntate, deja tu rebelión, deja tu odio y tu pecado. Ven, porque yo he enviado a mi Hijo, que ha derramado su vida y su sangre sobre la cruz por tus pecados, para que no tengas que enfrentar mi ira y mi condenación. Esa es la gracia y ese es el amor de Dios. Amén, amada iglesia. Y si hay algún amigo aquí en esta mañana, entienda: tú eres un pecador que cada día que caminas vas en la dirección de la condenación, y no hay quien detenga tu camino. Tú no lo puedes detener. No lo puedes detener.
ni con rezos, ni con responsos, ni con buenas obras, ni haciéndote el bueno un día. No. Inexorablemente tú marchas en ese camino de condenación. No hay quien te detenga. Pero te voy a decir algo. Si hay uno, y el único que te puede detener es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso sucederá si tú crees y confías en Él y confiesas lo que hasta el día de hoy tú has sido: un pecador sin arrepentimiento y sin fe. Cuando nazca la fe en tu corazón, cuando el arrepentimiento llegue a tu vida, tú conocerás al Dios que salva y que perdona. Él perdonará tus pecados y te hará un hombre nuevo, una mujer nueva, y tú le amarás por el resto de tus días. Pero si eso no ha llegado a tu vida hoy, o no llega, no amarás a Dios, ni querrás vivir para Él, y seguirás siendo un egoísta perdido, sin Dios y sin esperanza. Hay un solo camino de salvación, y ese camino es Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta escuela dominical? Amigo, Dios te llama en esta mañana a la fe y al arrepentimiento, porque Dios te creó a su imagen y semejanza para que le alabaras y le dieras a Él gloria. A su nombre sea la gloria para siempre. Pero hermano, nos hemos detenido en este concepto, gloria al Señor, porque estamos hablando de la lucha entre la carne y el espíritu. Ya hemos descrito, ¿verdad?, algunas de las manifestaciones, como nos muestra allí el libro de Gálatas. Algunas de las manifestaciones, cómo se manifiesta la carne, gloria al Señor, cómo se evidencia, porque eso significa la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Se hacen claramente visibles, se hacen evidentes, de tal manera que no se necesita, dijo alguien, tener mucho discernimiento para decir eso, ese fruto en la vida de esa persona, esa obra es de la carne. Se origina en su carne pecaminosa, no se origina en Dios, no se origina en el Espíritu de Dios. No es la obra de la nueva naturaleza en Cristo Jesús, no, es el viejo hombre el que se está manifestando. Entonces, para que si alguien tiene dudas, Pablo hasta las llama por nombre propio, las menciona con toda claridad. Sabemos cuáles son, pero si por acaso alguno duda o quiere negarlas, no, se las voy a mencionar, las voy a llamar por nombre propio. Les voy a decir, cristianos gálatas, que estos son pecados, son vicios de la carne, y que los que practiquen estas cosas no van a ir al cielo. Una iglesia santa, una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia preparada para Dios, es lo que quiere Dios, es lo que quiere aquí el apóstol. Hermanos, estamos hablando de esa lucha entre la carne y el espíritu. Yo di algunos meses ya atrás la definición. Quisiera rápidamente refrescar el concepto, repetirlo esta mañana. Amén, para que usted recuerde, cuando estamos hablando de la carne, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Más aquí en este contexto, cuando se describe en oposición al espíritu, y el espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Bueno, amado hermano, recordemos y escuche esta definición. La carne, espiritualmente hablando, significa algo más que simplemente el cuerpo. O sea, cuando se menciona aquí el término carne, no se refiere simplemente al cuerpo. Hay algo más, es una definición más amplia, abarca más. Escuche, la carne es la parte de mí que no quiere lo que Dios quiere. Es mi naturaleza humana corrupta en toda su debilidad y depravación. El cuerpo es parte de esa condición caída, pero solo una parte. La carne se refiere a la vida no espiritual de toda la persona que está inclinada al pecado. Voy a seguirle describiendo, porque a estas alturas alguien podría decir, pastor, pero y luego nosotros no fuimos regenerados, y luego nosotros no hemos recibido al Espíritu Santo, y Dios ha operado un nuevo nacimiento. Sí, pero tenga en mente el concepto de lo que significa bíblicamente, ¿verdad?, este término carne. Escuche esto también. La carne denota ese elemento egoísta en la naturaleza humana, con sus apetitos y tendencias, que si no se controla, produce las obras de la carne, que encontramos aquí en Gálatas 5, 19 al 21. La carne también, podemos decir, se refiere a la naturaleza humana en rebelión contra el Señor. El término carne se refiere a nuestra naturaleza corrupta, caída, nuestra naturaleza humana caída, que incluye no solo nuestro cuerpo,
Oiga esto, no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en la caída no solamente el cuerpo fue afectado todo el ser. Pudiéramos decir espíritu, alma y cuerpo. Todo fue afectado. No solamente el cuerpo, también la voluntad, la mente, los deseos, las emociones, el corazón. Todo fue afectado por la caída, por el pecado. Alabado sea el Señor. O sea, mire usted qué tan amplio es el dominio del pecado cuando reina en la vida de una persona. Por eso estas personas esclavas del pecado, hermano, y nosotros salimos de esa esclavitud por la misericordia de Dios, pero cualquier clase de pensamiento llega a sus mentes. Cualquier clase de impureza ellos quieren llevarla a cabo. La expresan con sus labios, la acarician, se deleitan en su mente en esas cosas y quieren llevarlas a la práctica. Cosas pecaminosas, cosas aberrantes, cosas sucias. Esa es la naturaleza del ser humano bajo el control y bajo el dominio del pecado. Le afecta no solamente el cuerpo, afecta su mente, afecta su voluntad. ¿Por qué? Porque ¿qué persona por su propia voluntad puede resistir y vencer el pecado? Ninguno. ¿Cuántas personas han tratado en su pecado de decir voy a dejar el vicio, voy a dejar de robar, voy a dejar de beber? Habrán intentado por media hora, por un día, por dos, y caen nuevamente. Son esclavos, su voluntad está cautiva. Hay una lucha en ellos porque en sus conciencias saben que están haciendo lo malo, pero no pueden dejar de hacer lo malo. Ese es un esclavo. Ese es un esclavo. Una persona que no es libre, que no tiene el poder para quitarse de encima, por decirlo así, ese señor que lo gobierna, que lo domina, que se llama pecado. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces la voluntad también es cautiva. La voluntad, el corazón, la mente. Ahora, escuche esto y aquí ya me acerco un poquito más, ¿verdad? A lo que estamos considerando de esta lucha entre la carne y el espíritu. Estamos hablando del creyente ya como regenerado, porque lo que mencioné antes, hablando de ese completo dominio y control del pecado, entendemos sin duda en la vida de una persona no cristiana, no regenerada, no salva, no nacida de nuevo. Es un esclavo del pecado y el pecado gobierna completamente, está en oposición a Dios y a su palabra. La Biblia dice que el que piensa en las cosas de la carne, la mente de la carne, es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esa es la condenación del hombre y de la mujer que no ha conocido a Cristo. Es un esclavo del pecado y no puede ser libre. Solo uno lo puede libertar: Jesucristo, si vienen a Él y creen en Él. Pero en el caso del cristiano, como hemos dicho otras veces, ¿qué sucedió? El día que usted fue salvo, el día que sus pecados fueron perdonados, el día que usted nació de nuevo, ¿qué pasó? La carne que moraba en usted tomó el equipaje, tomó las maletas y me dijo, ¿me voy? No. Sigue ahí. Sigue morando. Pablo, hermano, hasta en una ocasión en Romanos capítulo 8, capítulo 7, habló del pecado que mora, ¿dónde? En mí. Y describió esa lucha terrible. Lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, no lo hago. Hablando de esa ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Está describiendo precisamente esa lucha entre la nueva naturaleza y el viejo hombre. Está describiendo esa lucha entre la carne que todavía mora en mí y el Espíritu de Dios. Como lucha de dos colosos, de dos titanes. Aunque sabemos sin duda quién es el ganador, porque ahí hay un único ganador. Y quiero decirle, no hay quien le gane al Espíritu de Dios, para consuelo de su alma y de la mía. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Pero Él es vencedor, Él mora en tu corazón y en mi corazón, el Espíritu Santo. Pero la lucha sigue, la lucha está ahí, porque la carne está ahí y la carne se levanta y quiere oponerse al Espíritu de Dios.
y usted quiere buscar a Dios, y usted quiere orar, y usted quiere congregarse, y tantos anhelos que despierta Dios en su corazón desde el día en que lo salvó y le dio una nueva mente, un nuevo corazón, con nuevos afectos, con nuevas inclinaciones a la pureza y a la santidad. Pero usted descubre que intenta, pero hay algo que se opone, hay algo que le es obstáculo, hay algo que lo quiere hacer fracasar. La carne dice no, alabado sea el Señor, oponiéndose a esos deseos que vienen del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero cuando la carne dice no, el Espíritu igualmente se opone. Y tú y yo, amados hermanos, en nuestros corazones es un campo de batalla. A su nombre sea la gloria. Hay una lucha. Alguien dijo, y a veces externamente se pueden ver los resultados de esa batalla en la vida del creyente, en su conducta. Se pueden ver las consecuencias de esa lucha, dijo alguien, esa guerra civil que se está librando dentro del corazón del cristiano. O lo puedes ver en pie, victorioso, triunfador por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, asemejándose cada vez más a Cristo con una vida piadosa. O lo puedes ver derrotado, avergonzado. Lo puedes ver caído en pecados tales como la fornicación, el adulterio, o los que se mencionan en esta lista. Y entonces esto está evidenciando el conflicto, pero también quién está prevaleciendo en la vida de ese cristiano, si el espíritu o la carne. La lengua mentirosa, la envidia, el calumniador, el iracundo, se traduce en una vida a veces de falta de consideración, de respeto, de amor hacia los hermanos, en un egoísmo, en una soberbia, en una competencia aún dentro de la iglesia. Qué fea se ve la carne cuando se manifiesta en nuestras vidas, cuando dejamos que se manifieste. ¿Por qué digo dejamos? Porque la Biblia dice en Romanos, por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Podemos, por la presencia del Espíritu y el poder del Espíritu Santo, decirle no a la envidia, al odio, a la mentira, al hurto, a la calumnia, a la enemistad, a la contienda. O tú prefieres amañarte en el odio, o tú prefieres amañarte en la envidia, en la contienda, o tú prefieres un corazón lleno de amargura, lleno de egoísmo. Tú prefieres ser derrotado por la carne, o tú obedeces al Espíritu para andar victoriosamente en el Espíritu de Dios. Alguien dice, pastor, pero es que yo no puedo. Yo no estoy hablando de que si tú puedes, yo estoy hablando de que si obedeces al Espíritu. Porque te voy a decir algo, con tus propias fuerzas no puedes, pero es que tú ya no estás dejado, abandonado a tus propias fuerzas. Si eres salvo, el Espíritu Santo mora en ti y Él te ha dado una nueva naturaleza. ¿Por qué quieres vivir como un derrotado, como un esclavo de la carne? ¿Por qué quieres seguir prestando tu carne para la mentira, para el engaño, para la calumnia, para lo que es falso, para lo que es espurio? ¿Por qué no tomas, o más bien obedeces al Espíritu Santo y rechazas las inclinaciones pecaminosas de tu propia naturaleza carnal y empiezas a glorificar a Dios con tus miembros, como decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos también, que antes presenté mis miembros o mi cuerpo, en otra forma de decirlo, para la injusticia, pero ahora con mis miembros o con mi cuerpo sirvo a la justicia, sirvo a Dios, glorifico a Dios. No soy un esclavo de la carne, no soy un esclavo del pecado. Glorifico a Dios en mi mente, en mi hablar, en mi conducta. Oh, gloria al Señor. Y las evidencias son claramente visibles, porque no se puede esconder la piedad. Tú no puedes declarar soy santo y soy piadoso y nosotros decir pero no vemos nada de eso en ti. Eso no se puede esconder. Si la piedad es lo que realmente gobierna y rige tu corazón, lo veremos en tu conducta, lo veremos en tus palabras, lo veremos en tus acciones, y daremos gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Daremos gloria a Dios. Pablo podía decir, sed imitadores de mí. ¿Qué podríamos imitar del apóstol? ¿Acaso lo malo? ¿Acaso yo puedo decirle a alguien imíteme cuando lo que proyecto son obras de la carne? ¿O no me avergüenzo de lo que hago? Yo puedo decirle a alguien, hermano,
Y yo creo que el apóstol lo dijo con humildad. Con humildad. Y para traer una enseñanza a esta iglesia: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O en otras palabras, lo que ustedes vean de Cristo en mí, eso imiten de mí. Alabado sea el Señor. Si no es de Cristo, no lo imiten. Pero qué responsabilidad la mía, porque todos me observan, todos me ven. Comenzando, como dije anteriormente, inicialmente mi propia familia, mi propia esposa, mis propios hijos, que ellos imitan de mí. ¿Acaso dicen, voy a ser como mi papá? ¿O tomo el ejemplo de mi padre? Por eso le mentí a mi maestro ayer en la escuela. Y por eso me traje lo que no me debía haber traído. Ese no es un buen ejemplo, usted lo sabe. En eso no estamos imitando a Cristo. Y en eso no deberíamos ser imitados. Por otro lado, amado hermano y hermana, cuando usted vea algo que no es digno de imitar en la vida de un cristiano, no se justifique en eso y diga, por eso yo soy así también. O por eso yo la hice peor. Porque fulano es cristiano y mira lo que hace, y tú igual o peor. Entre otras cosas, cristiano, tú estás mirando la imperfección de otro semejante a tú, o estás mirando la perfección y la gloria de Cristo. ¿A quién estás mirando? Porque si miramos a la perfección y a la gloria de Cristo, no tenemos excusa, hay que cerrar la boca y más bien esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo en ser como Él es. ¿Y no es esa acaso la obra de santificación que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro interior? Asemejarnos más a Cristo, no al mundo ni al pecado. Asemejarnos más a Cristo. Y ahí está la enseñanza y ahí está la instrucción en nuestras propias Biblias, que leemos todos los días con el anhelo de ser transformados por la gracia de Dios, por la palabra de Dios. ¿O no es así, mi amado hermano? Por eso Jesucristo también dijo, la palabra, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. La palabra nos ha limpiado. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive, amén, amados hermanos. Sigamos describiendo esta parte. Quería mencionar acerca de la carne. Escuche esto, hermano. La carne es la propensión. Este es muy interesante esta definición que da este pastor. La carne es la propensión o tendencia pecaminosa que todavía hay en nosotros después de haber sido regenerados. Pablo, hablando de esta propensión o tendencia pecaminosa, la describe en Romanos 7, 17 y 20 como el pecado que mora en mí. Otro pastor añade, la carne se refiere a lo que queda del viejo hombre después de que una persona es salva. Es la naturaleza humana pecaminosa que incluye la mente y el alma. Y otro añade, el término carne en este pasaje no se refiere al cuerpo físico en sí mismo, aunque las escrituras pueden usar esta palabra para referirse a nuestra parte física. Los escritores bíblicos a menudo la prefieren como una designación del pecado que mora en nosotros. Esa parte de nosotros que permanece opuesta al Señor y contra la cual luchamos hasta nuestra glorificación. ¿Hasta cuándo será esta lucha? ¿Escuchó? ¿Dónde mora la carne? En nosotros. ¿Hasta cuándo lucharemos con la carne? Hasta nuestra glorificación, dice este hermano. ¿Cuándo usted será glorificado? ¿Cuándo seremos glorificados? Después de la muerte, hermano. Es otra forma de decir, hay que luchar con la carne hasta el día de nuestra muerte. El día, hermano, en que usted y yo caigamos aquí sobre esta tierra, que dimos nuestro último suspiro y digan, expiró, ha muerto, ahí terminó nuestra lucha. Después de la batalla, Dios nos coronará en aquella santación. A su nombre, gloria. Hay que vencer, amada iglesia. Hermano, hace unos días estuvo aquí el pastor que es presbítero en la zona, creo que en la zona 9, padre de nuestro hermano Juan Pablo, y él dijo algo, ahora que menciono esto, que en una ocasión se acercó a él un anciano de más de 70 años, óigalo, más de 70 años, diciéndole, pastor, ayúdeme, aconséjeme, ore por mí. ¿Qué te pasa? Tengo unas luchas muy fuertes con mi carne, con mis deseos.
Y no le estaba hablando a un muchachito de 15 años, le estaba hablando a un anciano de 70 y pico de años. La lucha con la carne es hasta la muerte, amada iglesia. Pero también hasta la muerte el Espíritu Santo está con nosotros. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y lo alabamos, hermano, porque Él es el que nos da la victoria, el que nos sostiene en pie. A su nombre sea la gloria para siempre. Bueno, amados hermanos, entonces esa es la definición. Y el único que nos puede ayudar en esta lucha es el Espíritu Santo. Su presencia y su poder en nosotros nos da esa capacidad, ese poder para resistir, para rehusar, para rechazar, para decirle no a los deseos de la carne. Por eso una caída en estos pecados es eso mismo, una caída, es un fracaso. No tenía por qué caer, no tenía por qué fracasar. Porque el Espíritu Santo mora en usted, porque tiene el poder de Dios. Ahora, entendemos que todo no lo hace el Espíritu Santo. Que nosotros somos colaboradores de Dios en esta lucha, en esta batalla. Que el Señor Jesucristo enseñó, por ejemplo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Quién es el que ora? ¿El Espíritu o yo? Yo oro. Y yo me fortalezco en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A quién se le da este mandamiento? ¿Se habla del Espíritu de Dios o se habla de yo, el creyente, el cristiano? Se habla de nosotros. Estamos viviendo, hermano, una generación, una sociedad muy distraída. Y hablo en particular también de los creyentes, muy distraídos. Hay cosas que, hermano, captan hoy nuestra atención y nos distraen. Usted ve, amados hermanos, la afluencia de la tecnología, las redes sociales roban tiempo, roban dinero. Roban tiempo, captan la atención. Es mucho más fácil pasar frente a un computador, frente al celular, chateando o navegando en las redes 1, 2, 3 horas que 1, 2, 3 horas orando y ayunando en la presencia de Dios o leyendo las Escrituras. Somos cristianos, amados hermanos, que como que hubiésemos sido nuestra generación asaltada en esa área. Como que hubiésemos sido asaltados y ahora, hermanos, nos hemos descuidado. Y le hemos dado prioridades. Hemos cambiado nuestras prioridades. Le hemos dado prioridad a otras cosas. No ya con el mismo anhelo y la misma pasión que antes le dábamos a las cosas de Dios. ¿Será que acaso hay un enfriamiento en la vida cristiana? ¿Será que la iglesia está pasando por un enfriamiento? ¿Será que la iglesia está dormida? Hermano, cuando la iglesia se enfría, cuando yo me enfrío, cuando yo mengue, lo que se levanta y lo que se fortalece es la carne, son mis pasiones y deseos. El espíritu mengua, por decirlo así, porque no estoy recurriendo a la fuente. No hay anhelo, no hay deseo por Dios, por la presencia de Dios, por las cosas de Dios. Ese anhelo se traduce en una baja en la oración. No hay madrugadas de oración, no hay noches de clamor, no hay deseos de ayunar. Congregarnos no es lo mismo que no congregarnos, que ir a una fiesta, que irnos al mar, que irnos a un centro comercial. ¿Cuánto hemos caído, iglesia, si esa es nuestra condición? ¿Cuánto se ha perdido el amor y el celo por Dios en nuestros corazones? ¿Cuánto ha menguado la llama? ¿Cuánto nos hemos enfriado nosotros los cristianos de este siglo? Y fácil nos atraen las lucecitas de este mundo, los entretenimientos de este mundo. ¿Y por qué entro a esta parte? Porque estamos librando una lucha a muerte. Estamos librando una lucha hasta el último día de nuestras vidas. Y a veces nos hallamos sin fuerzas, a veces nos hallamos descuidados, a veces nos hallamos perdiendo la batalla, a veces nos hallamos cayendo, practicando las obras de la carne, dándole lugar a la carne en nuestras vidas, cuando deberíamos ser cristianos llenos del Espíritu Santo, cuando deberíamos ser cristianos llenos de Dios piadoso, santos, venciendo, siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra, animando con nuestra fe y testimonio a otros que están débiles en la fe y que están luchando por sobrevivir la vida espiritual. Y yo llamo a aquellos que en un tiempo, en una época, por la gracia de Dios pudimos luchar, batallar con más fuerzas, y que ahora no tenemos las mismas fuerzas. O hemos perdido el deseo, o la fe ha menguado.
Si fue ese tu caso, si fue el mío, pues somos llamados por Dios a levantarnos de nuevo para motivar las nuevas generaciones cristianas, para motivar a los débiles en la fe, para enseñarles cuál es el camino, para enseñarles cómo se busca a Dios, cuál es el camino de la gloria de Dios, amada iglesia. Es que se nos ha olvidado, es que se nos ha olvidado. El hombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jeremías, llamaba a la nación y le decía: haced un alto en vuestros caminos, paraos, paraos, preguntad cuál sea la senda antigua. Se han extraviado, han perdido el camino. Deténganse, no sigan más en esa dirección, es el camino equivocado. Hagan un alto ahora y pregunten cuál es la senda antigua y anden por ella. Una vez la identifiquen, una vez ubiquen el camino, anden por ese camino, pero salgan de este camino ya, antes que sea tarde, amada iglesia. A su nombre sea la gloria para siempre. Nos gusta la amistad, el entretenimiento, la buena comida, tantas cosas que pueden ser legítimas, pero descuidamos lo más importante. Descuidamos, si puedo decirlo así, a Dios. Y perdónenme, hermano, no quiero que me malinterpreten en lo que voy a decir, pero yo lo he escuchado a veces también a nivel de pastores. A veces nos llenamos como Marta de tantas ocupaciones y decimos que es para Dios y para la obra de Dios, pero al Dios de la obra no hay tiempo para Él. No lo buscamos. Sí, está la otra parte, los que se entretienen con las cosas de este mundo, pero está la otra, que quizás nos hayamos tan cargados haciendo tantos oficios. Qué lindo. ¿Y en qué empleaste todo tu día sirviendo a Dios? Gloria a Dios. Pero ¿cuánto tiempo empleaste para la presencia de Dios? ¿Qué? ¿De qué me está hablando? Sí. ¿Cuánto tiempo te arrodillaste hoy? ¿Cuánto tiempo te postraste hoy delante del Dios al cual tú sirves? Porque tú me hablas de la obra de Dios y amamos la obra de Dios y hemos sido llamados a hacer la obra de Dios, pero descuidas tu comunión con Dios, descuidas la presencia de Dios. Al Dios de la obra no adoras, no buscas, no tienes tiempo para Él. Se hace la importancia del lugar, de lo primero. Lo primero es primero. Y lo primero siempre será Dios, amada iglesia. Sí, eso también preocupa. Que creamos estar usando nuestro tiempo tan sana y legítimamente que decimos lo estoy usando para la gloria de Dios, pero no buscas a Dios. De hecho, yo he conocido personas en las iglesias que aman más estar haciendo algo que estar orando. Ellos en la iglesia, usted los ve haciendo de todo, pero arrodillados no pueden arrodillarse 5 minutos. Y yo pienso que eso está equivocado. Yo pienso que antes del servicio es la adoración. Y cuando hablo de la adoración, es precisamente entrar a la intimidad, a la presencia de Dios. Y darle a Él todo lo que a Él le pertenece, darle todo el tiempo, darle toda la adoración, darle todo el reconocimiento, darle toda la gloria. Deleitarnos en su presencia, en su hermosura, en sus perfecciones, en su gloria. Porque yo le digo algo, hermano, ¿qué le podemos nosotros dar a Dios que Dios necesite? Pero hay algo que le podemos dar a Dios como criaturas creadas a su imagen y semejanza, y ahora más como hijos regenerados de Dios, en quienes mora el Espíritu Santo, y es la adoración, la exaltación, la gloria, la honra, la alabanza que solo Él se merece y que solo nosotros, su pueblo, le podemos dar. Pero si no tenemos tiempo ni siquiera para eso, pero si queremos que Dios a toda hora nos libre, nos salve, nos defienda, nos sane, nos supla. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y yo recomendaría, hermanos, que servimos por la gracia de Dios en esta iglesia. Antes del servicio está Dios. Usted que sirve en esta congregación, procure más que cualquier otra cosa buscar a Dios en este lugar.
Si usted dice, he sido llamado a servir, antes que llamado a servir, ha sido llamado a adorar y a orar. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué dicen qué privilegio el que Dios me ha dado? Nunca lo vemos aquí ayunando ni vigilando. Llega tarde a los cultos, no ora, pero quiere servir mucho, porque Dios te ha llamado a servir y te ha dado un talento. Pero el Dios que te llamó, el Dios al que tú sirves, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Ya has hablado con Él, te has encontrado con Él, te ha llenado de Él. Sí, a veces, hermano, como que nuestro espíritu, ¿verdad? Como que nuestra alma, como que nuestro espíritu no está disciplinado, no está acostumbrado a la presencia de Dios. No sé por qué, porque no hay nada como la presencia de Dios. Tal vez eso mismo sea la lucha de nuestra carne que se opone. Pero debemos disciplinarnos, amada iglesia, y darle siempre a Dios el lugar que a Él le corresponde, antes que el servicio, antes que la obra, y por supuesto mucho más antes que el entretenimiento. Y darle lugar a la carne es Dios primero. Es Dios primero, amada iglesia. Es la gloria de Dios primero. Recuerde que por Él somos, que a Él nos debemos, que todo lo que somos lo debemos a Él. Que si respiramos, que si vivimos, que si estamos en pie, que si somos salvos, que si nuestros pecados fueron perdonados, que si hay gozo, que si hay libertad, que si ya no somos esclavos del pecado, que si hay bienestar en nuestros hogares y familias, que si vamos caminando hacia la patria celestial, todo es por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Todo nos debemos a Él, bendito sea el Señor. Así que, amada iglesia, en esta lucha o en esta batalla no estamos solos, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Yo dije que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos estimula, nos impulsa a ir en la dirección de la piedad, de lo santo. Antes de ser cristiano, antes de tener al Espíritu Santo, usted no tenía anhelos por lo santo. Ni usted decía, voy a ir a ese templo a adorar. Ni me voy a arrodillar y voy a buscar a Dios. Ni qué hambre tengo de oír la palabra. Nada de eso existía en nosotros. ¿Qué hizo la diferencia? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, pueblo redimido de Dios, hizo la diferencia. Y ahora yo obedezco al Espíritu cada vez que me dejo guiar por Él, en esa inclinación santa y piadosa, en ese deseo por lo puro, en ese deseo por las cosas de Dios. Dale rienda suelta, dale libertad, si puedo decirlo así, a eso en tu vida. No te opongas, no lo resistas. Y si hay resistencia, entiende a través de la palabra que ciertamente la carne mora en nosotros, pero el que siembra para la carne, el que le da lugar a la carne, el que le dice sí a la carne y no obedece al Espíritu, de la carne segará ¿qué? Corrupción. De la carne segará muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, el que obedece al Espíritu, el que sigue esa dirección del Espíritu de Dios hacia lo santo, hacia lo piadoso, y corre en pos de Dios y de su presencia, y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice que el que siembra así del Espíritu segará vida eterna. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y no sé cómo tú quieres sembrar hoy y mañana en tu vida, pero Dios está aquí, alabado sea el Señor. Y Él es el que despierta esos santos anhelos en nuestros corazones. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana a quienes anhelan esto y quieran decirle a Dios hoy, antes de concluir nuestra reunión: necesito de ti, de tu Espíritu en mi vida. Quiero prevalecer, no quiero que la carne reine. Yo quiero vivir para ti. Quiero vencer, Señor. Sé que no puedo solo, pero no estoy solo. Tu Espíritu mora en mí. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que anhele eso va a orar conmigo. Yo le invito, amada iglesia, a estar de pie en esta escuela dominical. Pero por un momento medita en el Señor, porque ¿cuántos han estado librando la batalla y perdiendo la batalla? A menudo, hermanos, como pastores, tal vez no sea tan frecuente, y gloria a Dios que eso no sea tan frecuente. ¿Qué es lo que quiero decir? Venimos
o vemos llegar a nosotros, hermanos, heridos, golpeados por la carne, con heridas, con huellas del pecado, tristes, compungidos, llorando, otros pidiendo ayuda, otros diciendo: pastor, no soy capaz, ayúdenme, 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 aleluya. Algunos dicen: yo he orado, pero pastor, no puedo. Oh, hermano querido, si puedes con la ayuda del Señor, te aseguro que sí puedes. Corre a la fuente, corre al Señor, búscalo en esta mañana y cada día de tu vida. Antes de correr para dar lugar satisfacción a los deseos de tu carne que se levantan en ti, desde adentro de tu ser. Corre, corre desesperado a la presencia de Dios y dile: aquí está otra vez ese monstruo que me ataca, ese deseo impuro. Y yo no quiero pecar contra ti, oh Dios, que me has salvado y que me has dado vida nueva y me has lavado. Ayúdame, Espíritu Santo. Me acojo a ti, me aferro a ti en esta hora. Vamos, iglesia, ahora. Y si hay hermanos que están enfrentando esta terrible lucha, yo sé que todos sin excepción la estamos enfrentando. Todos cada día tenemos que depender del Señor y decirle: Dios, ayúdame. Que la batalla es grande, que la lucha es fuerte, pero no estás solo, no estamos solos. Con nosotros está el Todopoderoso. Corre a Cristo, hermano. A veces en nuestro descuido, repito, nuestra falta de fe, nuestra falta de oración, a veces hemos llenado la mente y el corazón de otras cosas que no son Dios. Y esto está trayendo consecuencias a la vida espiritual de muchos. Y esto se está traduciendo en fracasos, en derrotas, en una vida espiritual frustrada, en una vida espiritual derrotada. Sabes que no hay tiempo para la oración en tu vida. Sabes que no oras siquiera una hora en un día. Sabes que no abres tu Biblia por días, a veces por semanas. Sabes que no te congregas, que no vas a la casa de Dios, que no estás luchando con la gracia y las armas espirituales que Dios te ha dado, que te has descuidado. Y he ahí la consecuencia. Y he ahí que la carne se levanta para prevalecer. He aquí que la carne levanta su cabeza de nuevo para reinar, para gobernar. Pero sacúdete en esta mañana, levántate, corre a Dios.